Es un honor y un gusto con ustedes iniciar un nuevo proyecto en Proyecto 40. A partir de hoy, todos los jueves, no se pierda un programa sobre la ciudad de las ideas. La ciudad de las ideas es este movimiento del cual usted es parte, donde todos los mexicanos debemos de volvernos ideastas, cazadores de ideas, apostar por la innovación, ser inventivos. ¿Por qué no? Cambiar a México a través de una revolución que tiene que empezar en la mente. Venimos de un sistema educativo que nos enseñan a memorizar, a repetir, a salirnos de clases, a ser reprobados. Y requerimos un mundo donde el sistema pensante es inquisitivo, crítico, analítico. ¿Por qué no? Que realmente lleve el lema de no creas todo lo que piensas. Pues para empoderar nuestra mente hoy tenemos a 3 distinguidos invitados que han sido partícipes de la Ciudad de las Ideas. El primero es Juan Enrique Escabot, quien además de haber tenido una experiencia talentosísima en el sector público, ha sido un académico, un descubridor, donde ha logrado mezclar la biología con la ciencia y la administración de empresas. Es un profesor destacado en la Universidad de Harvard y por supuesto sus libros no solamente son bestsellers, sino realmente han influenciado a cambiar la manera de conceptualizar el ser humano. La Ciudad de las Ideas los invita a escuchar a Juan Enrique Escabot. Por el otro lado, Salman Khan. Quien no haya visto un video de Salman Khan, realmente lo tiene que ver. Salman Khan le preocupa a mucha gente porque su sistema educativo innovador a través de videos está haciendo que muchos sindicatos y arreglos institucionales burocráticos empiecen a perder poder en Estados Unidos. Una nueva manera de aprender y de enseñar. Una forma educativa donde Salman Khan, tratándole de explicar a un pariente suyo una clase de matemáticas, lo llevó a ser una de las organizaciones más importantes del mundo, donde gente como Bill Gates ha donado $25 millones para tal causa. ¿Y por qué no? Por la misma razón, por la revolución intelectual que ha hecho, COMEX en la Ciudad de las Ideas, junto con Poder Cívico, le otorgó este gran premio conocido como Entrepreneurship for Humanity, Emprendedores para la Humanidad. No se pierda a Salman Khan. Y por último vamos a tener a Kurzban, una persona que escribió un libro que se llama Todos son hipócritas menos yo. ¿Qué significa la mente humana? ¿Qué significa las emociones? ¿Qué es esto de la hipocresía? ¿Qué tanto nos mentimos a nosotros mismos? ¿Cómo no somos tan racionales como la ciencia económica neoclásica tradicionalmente supuso y somos más bien gente de carne y hueso que nos metemos el pie, que nos boicoteamos, que nos engañamos a nosotros mismos y que somos hipócritas? Por supuesto, quien quiere encontrar todos estos libros los podrá encontrar en El Péndulo de Polanco, en Alejandro Dumas. Y agradecemos a patrocinadores importantes como a Comex, Pepsi y por supuesto Grupo Salinas y a muchos otros que iremos anunciando en cada uno de nuestros programas por ser parte de la Ciudad de las Ideas. Quédese en este su programa y por supuesto no se olvide que al final de cuentas este es un programa hecho para usted, por usted y con usted. Que las neuronas se revolucionen. Gracias. Buenas tardes, soy Juan Enríquez. Quiero platicar con ustedes sobre una historia que comienza hace mucho tiempo, como todas las buenas historias. Y esta historia comienza cuando no había nada. Entonces estamos hablando del universo cuando el universo aparentaba ser algo como esto. Toda la energía del universo concentrada en un puntito de energía. Ese puntito de energía explota, se empieza a expandir, se forman las primeras galaxias y estamos hablando más o menos de hace 14,000 millones de años. Estas primeras galaxias se vuelven otras galaxias, empiezan a surgir nubes enormes de polvo como esto. Y estas nubes enormes de polvo son de tal orden de magnitud que empiezan a formarse pues grandes bloques de polvo a través de la gravedad. Déjenme darles una idea del orden de magnitud. En esta foto, más o menos a la mitad, ven ustedes un puntito con 3 cuernos.
Si nos acercamos un poquito ahí, estos son esos 3 cuernos. Y lo que están viendo aquí, el cuerno del lado izquierdo, es como 1 trillón de kilómetros. Y es de tal orden la magnitud de la presión, de la gravedad de cada uno de los puntitos de polvo, que se atrae, al grado que hay suficiente presión para llegar a un grado de fusión. Y entonces lo que están viendo aquí es polvo que debido a la presión de la gravedad se compacta tanto que nacen estrellas. Y lo que están viendo aquí es cómo nacen estrellas. En la parte de arriba de esto están viendo pues una docena de nuevas estrellas que se incendian, hay una explosión termonuclear y la estrella empieza a flotar, a generar otras galaxias. Este es un proceso de trillones y trillones y trillones de estrellas, sextillones de planetas, y esta galaxia en particular es interesante. Esta galaxia se empezó a formar más o menos a la tercera parte de la historia del universo, y esta es especialmente interesante no porque sea muy grande, no porque tenga un número especial de estrellas, sino porque nosotros y ustedes estamos aquí. Este es nuestro Sol, esto es donde estamos colocados, una más de trillones de galaxias. Y en la medida en que vemos y nos acercamos un cachito más, este es el Sol. Entonces tenemos hace 4.6 mil millones de años, nace esta estrella. No es una estrella especialmente importante, no es una estrella especialmente grande o distintiva, es una estrella más. Casi inmediatamente después de que se forma esta estrella, de otro pedacito de polvo, se forma este planeta que para nosotros acaba siendo algo importante. Y eso ocurre más o menos hace 4.1, 4.3 mil millones de años. Y casi inmediatamente después se forma la vida en este planeta. Entonces empieza a haber vida, empieza a haber pues evolución, y esto sale de una sopa primordial. Luego lo que pasa es que esta vida, la primera gran evolución, llega a ser caput. Desaparece el 99.9% de la vida del planeta, se regeneran otro tipo de especies, se regenera otro tipo de vida, y este es un proceso que ocurre por lo menos 5 veces. Entonces, por lo menos 5 veces aparece y desaparece casi toda la variedad de vida del planeta. Y lo que vamos viendo es esta evolución donde los organismos se van volviendo más y más complicados. Empezamos con virus, pasamos a protozoas, pasamos a bacterias, luego surgen los políticos, luego surgen pues, los perritos, las vaquitas, los cerdos y finalmente los seres humanos. Y bueno, esta es una evolución que continúa y continúa y continúa. Entonces, esa es la historia. El hecho es que el 99.96% de la historia del universo ocurre antes de que surja el primer protohumano, no los seres humanos, el primer protohumano. Entonces, tenemos pues 14 y tantos mil millones de años sin seres humanos. Y en ese contexto hay 2 teorías del caso. La primera teoría del caso es que eso es todo lo que ella escribió. Bajo esta teoría, nosotros somos el principio y el fin de toda creación. Entonces tenemos 14 mil millones de años, tenemos toda la creación de trillones de galaxias, tenemos sextillones de planetas, tenemos 5 diferentes versiones de casi completa extinción de la vida en este planeta, y todo eso con el propósito de generar especímenes como este o como este. Y bajo esta teoría, para eso se hizo el universo. Y nunca va a haber algo más trascendental que eso. Claro, habría que hacerse una sola preguntita, si esa es nuestra teoría. ¿Acaso esa perspectiva no pudiera ser, pues, digamos, ligeramente arrogante? ¿No?
Es una perspectiva interesante decir que todo lo que está ahí se creó para lo que estamos viendo en el Congreso hoy en día. Si ese no es el propósito del universo, entonces hay una segunda teoría que habría que explorar, que es esta teoría de algún día pudiéramos mejorar la especie. Y si tomamos esa pregunta en serio, pues un motivo por el cual deberíamos estudiar esa pregunta, hacernos esa pregunta nosotros mismos, es porque hasta el momento pues llevamos por lo menos 20 y tantas versiones de seres humanos. Y seguimos descubriendo nuevas versiones una y otra vez. Esto se descubrió en el último año. Entonces, si ya vimos 20 y tantos prototipos de seres humanos, si ya sabemos que nosotros mismos convivimos en el planeta al mismo tiempo que por lo menos 6 otras especies de seres humanos, pues la historia por lo menos nos dice que es común, normal, tener otras especies humanas, inclusive convivir con otras especies humanas. Y en ese contexto, nosotros mismos, el Homo sapiens, llegó a 2000 especímenes de la extinción completa. Entonces, unas semanas más sin lluvia y capaz que nunca hubiéramos visto a ninguno de estos especímenes. Hubiéramos seguido con neandertales, ¿no? En ese contexto podemos ver que básicamente esos son los genes en amarillo que cambian entre un neandertal y un ser humano y tiene que ver pues, con esperma y testis, con olor y con piel. Si paráramos aquí a un neandertal, pues eso sería básicamente la diferencia entre estas personas y estas personas, al grado que se piensa que algunos pues inclusive tuvieron relaciones con neandertales. Ahora que podemos meter todo esto del código genético a estas máquinas de secuenciación genética, una de las cosas que va a pasar este año es que vamos a aprender pues las diferencias entre todos nosotros. Vamos a tener por primera vez en la historia 10.000 genomas humanos y la pregunta que tendríamos que hacernos es ¿qué pasa si empezamos a encontrar diferencias entre nuestros propios genes y los de otros grupos de genes? Y esa es una pregunta que tiene implicaciones religiosas, políticas, éticas. Hay varios aspectos de nuestras vidas y no es un debate para el cual estemos preparados aún. Una de las preguntas que nos pudiéramos hacer, por ejemplo, si tienes un gen ACE, ¿por qué es relevante esta pregunta? Porque si no tienes este gen, es muy poco probable que vayas a escalar un pico de 8.000 metros de altura sin oxígeno. Hasta el momento, toda la gente que ha escalado una montaña de estas ha tenido este gen. Y un subtipo de este gen, que es el prototipo 577R, pues es un genotipo que lo ha tenido toda persona que ha competido en un evento olímpico que requiere poder muscular. Esto lleva a una serie de debates que van a ser absolutamente fascinantes en la Olimpiada de Londres y en las Olimpiadas siguientes. ¿Cómo queremos que compitan los atletas? ¿Queremos ir a las Olimpiadas a ver estos mutantes que trabajan muy duro? ¿O queremos ir a las Olimpiadas y tratarlo como el golf? Si tú no tienes este genotipo, tienes una décima de segundo de ventaja sobre la gente que sí lo tiene. O queremos tratarlo como un asunto médico. Como este es un genotipo que ocurre de manera normal, lo que tenemos que hacer es permitirle a los que no escogieron bien a sus papás que lo injerten porque es natural. Pero estas son preguntas que se vuelven más y más relevantes y más complicadas en la medida en que hay diferencias entre los grupos que tienen este genotipo y los grupos que no tienen este genotipo. Y esto lo vamos a encontrar una y otra vez y va a empezar este año. Y eso lleva a preguntas muy interesantes. ¿Cómo vamos a cambiar nuestra propia especie?
Ya el año de 2008 hubo 10.2 millones de cirugías plásticas en Estados Unidos. Somos una especie que nos gusta cambiarnos, nos gusta modificarnos, y todo este tipo de cirugía pues va a parecer una cosa muy sencilla, muy primitiva comparado con algunas de las cosas que vienen. Déjenme darles un par de ejemplos. Empezamos a ejecutar código genético sin tener que ejecutar el animal completo. Eso significa que igual que puedes leer un párrafo de un libro o un capítulo de un libro, puedes empezar a leer el código genético, pues específicamente de los dientes de un ratoncito. Y entonces puedes fabricar dientes de ratoncito sin necesidad de fabricar el animal completo. Y si eso lo puedes hacer con dientes de ratoncito, pues bueno, también lo puedes hacer con dientes humanos. Estos son experimentos que se están haciendo en la escuela de dentistas de Harvard, donde toman un molde biodegradable de plástico, le colocan células de dientes adultos y hacen una fotocopia del diente que perdió el paciente. Y si eso lo pueden hacer con sus dientes, y si cada una de sus células contiene su código genético completo, su genoma humano completo, entonces cada una de sus células sabe fabricar pues orejas, o vejigas, o tráqueas, o válvulas del corazón. Inclusive estamos llegando al punto donde podemos empezar a imprimir piel, o podemos empezar a imprimir corazones pequeños usando estas impresoras, metiéndoles células en vez de tintas. Y estas no son tecnologías exóticas hoy en día. Estos ya son tecnologías que puede uno sacar del catálogo de Harvard Biosciences, donde uno puede ordenar una maquinita para tener en casa y construir bronquia, o tráquea, o capilares, o venas. Entonces, cuando empezamos a juntar esta y una docena y una centena y un millar de nuevas tecnologías, que no tenemos todo el día para platicar de todo lo que está cambiando, pero créanme que hay no un laboratorio, no es una universidad, no es una conspiración, sino son cientos de miles de científicos haciendo diferentes preguntas en distintos lados para distintos motivos, que están empezando a llevar a un cambio en nuestra especie que es bastante mayor al 0.004% que veíamos con los neandertales. Y eso es lo que va a seguir en términos de especie o especies humanas. Déjenme darle dos ejemplos de cosas que han pasado en el último año que creo que van a cambiar nuestras vidas de manera fundamental. El primero es un experimento que ocurrió en China. Acuérdense que cada una de sus células contiene el código genético completo de todo su cuerpo. Lo mismo pasa con un ratoncito. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron los chinos? Tomaron unas células de piel de este ratoncito, le pusieron 4 químicos. Esa célula de piel es un poquito como el reset de una computadora. Es como cuando uno borra la memoria completa de la computadora y empieza de cero. Entonces, esa célula de piel se volvió una célula madre, dejaron que creciera esa célula madre y nació otro ratoncito idéntico. En esencia, ¿cómo funciona esto? Es como esquiar. Cuando se juntan su madre y su padre, se forma una sola célula, se forman 2, se forman 4, se forman 8. Esas células son células madres pluripotentes, se pueden volver cualquier parte de su cuerpo, igual que un esquiador puede bajar por cualquier parte de esta montaña. Y si baja por aquí, pues entonces esas células se vuelven neuronas. Si baja por aquí, se vuelven hueso. Luego los huesos empiezan a generar platelets, o empiezan a generar macrophages, o empiezan a generar T-cells. O si baja por esta parte de la montaña, generan músculo. Lo que es especialmente importante de lo que hicieron los chinos es que generaron pues un ski lift, un funicular, que con esos 4 químicos vuelve cualquier célula del cuerpo una célula madre, y entonces ya podemos empezar a generar células madres humanas a partir de células de piel. Y esas células de piel, a partir de agosto pasado, las podemos empezar a generar pues en células
de hígado o de otras partes de nuestros cuerpos, porque cada una de nuestras células sabe cómo fabricar cada parte de nuestro cuerpo o nuestro cuerpo completo. Y esto pudiera tener una que otra implicación, pues moral, ética, religiosa, pudiera cambiar ciertas cosas. Segundo experimento. Este señor de aquí es un señor que se llama Ed Boyden, es un medio genio loco, trabaja en MIT, y lo que hizo Ed es tomó un retrovirus, un virus que puede infectar el cerebro, le colocó una proteína que florece, es como las luciérnagas o es como el mar cuando es una noche bonita que mete el agua y hay fosforescencia, y esa fosforescencia dentro del cerebro permite que uno vea exactamente qué partes del cerebro de un ratoncito se iluminan cuando el ratoncito siente, huele, se acuerda, siente dolor, siente una emoción, y podemos empezar a ver exactamente cómo se hace una memoria. Y lo interesante es que ahora teniendo dos tipos de colores, puede empezar a hacer una imagen de lo que pasa en los cerebros usando luz en código binario. Y eso significa que podemos bajar los impulsos de cualquier cerebro directamente a una computadora. Y eso, claro, lleva a una pregunta. Algún día pudiéramos archivar no solamente las memorias de un ratoncito, capaz que pudiéramos archivar las memorias de un ser humano. Y si podemos archivar las memorias de un ser humano y podemos reproducir una copia idéntica de cada uno de nuestros cuerpos, y capaz que pudiéramos bajar las memorias de otras gentes, pues eso también pudiera tener una que otra implicación para el futuro de la humanidad. Entonces, ¿qué es lo que estamos finalmente viendo? La tesis que estamos manejando Steve Gallons y yo, Steve manejó los programas doctorales de la Escuela de Medicina de Harvard, es que estamos viendo la evolución de una nueva especie. Esa nueva especie no es solamente un Homo sapiens, un ser consciente de su entorno, es un Homo evolutis, que para bien y para mal, es una especie que empieza de manera directa y deliberada a controlar la evolución de su especie y de virus y de bacterias y de plantas y de animales. Y ese es un cambio absolutamente fundamental en quiénes somos, qué somos. Es un cambio que ustedes empiezan a vivir hoy y es un cambio que van a estar viviendo de manera plena sus nietos. Y no hay un aspecto de este planeta, no hay un aspecto del ser humano que no vaya a cambiar con todo esto. Muchísimas gracias. Esto es muy emocionante. Me siento como Lady Gaga con todos estos cubos aquí moviéndose y demás. Sí. Bueno, antes de adentrarme en el tema de lo que ya estamos haciendo en las academias Khan, quiero mostrarles un montaje de qué es lo que es la Academia de Khan y por qué se conoce, y luego, que aunque está cambiando, y luego hablaré de qué estamos haciendo ahora y a dónde nos dirigimos. Sonido, por favor. La interacción de la gravedad es parte de todo esto. Este animal nada más vivía en esta zona de América del Sur. Este es un aldehído y este es un alcohol. Exactly. So the key is when you start to look at data, you have to look at all aspects of it. 30 millones más los 20 millones. Esto no debe anodar sus mentes.
Lo que se ha convertido la Academia Khan, y voy a hablar cómo es que nos convertimos en la Academia Khan. En este momento tenemos más de 90 millones, esta información data unos cuantos días, tenemos 90 millones de lecciones que se han impartido a través de 100 millones de ejercicios. Y luego les voy a explicar qué quiere decir esto en la Academia Khan. En el mes pasado, 3,5 millones de estudiantes singulares han estado utilizando el sitio. Cuando se lee en el Internet, se habla de 1 millón aquí, 1 millón allá, 10 millones, 100 millones, pero perdemos de vista cuán grandes son realmente estas cifras. Para darles contexto, y no nada más estoy eligiendo Harvard, los elijo sencillamente porque es una de las escuelas más antiguas, el número de estudiantes que tuvimos el mes pasado es 6 veces mayor al número de estudiantes que Harvard ha tenido en toda su historia. Y estamos creciendo más rápidamente también. Es donde nos encontramos hoy en día. Empezó de una manera un tanto aleatoria y orgánica. En el 2004, si retrocedemos a ese punto, un analista de fondos de cobertura en Boston, yo vivía en el área de San Francisco, y tenía unos primos que me visitaron después de mi matrimonio, y uno de ellos estaba teniendo problemas con matemáticas. Yo tenía problemas creyendo eso porque ella es una chica muy inteligente y compartimos, aparte de nuestro ADN, como primos que somos. Así es que le dije a Nadia, bueno, cuando regreses a Nueva Orleans, vamos a dilucidar alguna manera que te pueda dar tutoría. Y ella estuvo de acuerdo con esto. Empecé a darle tutoría a distancia. Después del trabajo me ponía en el teléfono, le daba tutoría a Nadia, trabajábamos resolviendo problemas, y utilizábamos el mensaje instantáneo y el mensajería de Google para ver juntos problemas y resolverles. Y ella acabó progresando. Yo empecé a hacerlo con sus hermanos y empecé con varios amigos y familiares a quienes les empecé a dar esta tutoría mientras tenía mi trabajo cotidiano. Esa es la versión primitiva del software que están a punto de ver para darle práctica a mis primos. En el 2006, estaba mostrándolos a mis amigos el software que estaba creando para enseñar a mis primos y todo lo demás. Y el único problema, les dije, que tengo es que todavía tengo problemas escalando estas sesiones tutoriales. Imparto esta clase a Nadia y la semana próxima lo dejo ahí. A la siguiente semana Nadia estaba ahí o tal vez no estaba ahí o se le había olvidado algo y no me lo decía porque le daba miedo que le dijera algo. Y mi hermano me dijo, bueno, ¿por qué no tomas tus conferencias y las pones en YouTube? Las subes a YouTube. Y yo dije, no. Como YouTube. YouTube es así como para los gatos que tocan el piano. No es para teóricos matemáticos. Y entonces fui al fin de semana, fui a la casa el fin de semana, estuve merodeando la idea y lo puse a prueba. Y eso inició una cascada de eventos muy interesantes, diría yo. El primero fue la retroalimentación de mis primos y les dije, hey, ¿por qué no ven estas clases? Puede haber algo adicional a lo que estamos haciendo en nuestras sesiones tutoriales. Y la primera retroalimentación que me dieron, un poco intuitiva, de hecho un tanto de mano con mano izquierda, pero lo primero que me dijeron fue que les gustaba más verme en YouTube que en persona, en las sesiones de tutoría. Es como que algo muy extraño. Me dijeron que preferían la versión del hermano que veían en video que la personal. Y bueno, no preferían la versión intensiva de recursos que soy yo. Pero tiene sentido porque podían pausar y repetir al primo cuando lo querían, podían rebobinar el video, retrocederlo. Si hay un concepto de segundo o tercer grado y que no saben, les da vergüenza preguntarme y decir que no saben cómo multiplicar decimales o agregar números negativos. Ahora sencillamente pueden ver ese video sin temor a que se les juzgue y lo pueden ver en el momento oportuno, cuando están listos. Algunas veces cuando se da una tutoría en vivo, el novio de Nadia había pedido a otra chica que fuera al baile y no a ella, y ella estaba triste y no era el momento de darle una tutoría. Entonces podía, después en el video, tomar la clase cuando estuviera en el momento oportuno. Fue retroalimentación interesante, continuaron viendo los videos. Otras personas aleatoriamente empezaron a verlos, lo que fue emocionante para mí. Y cosas interesantes sucedieron. Continuamente hacía más y más videos y luego empecé a recibir comentarios de algunas de estas otras personas. Algunos de los comentarios eran muy amables y agradecidos
agradables de agradecimiento, diciéndome que les había ayudado. Y eso es muy importante. No sé si dedican mucho tiempo a YouTube. La mayor parte de los comentarios de YouTube particularmente no son positivos. O no son positivos, principalmente. Y esto me emocionó mucho. Dije, caray, podría estarme afeitando, salir con amigos, y de alguna manera también les estoy enseñando a estos jóvenes en todas partes del mundo. Continué creciendo. Luego recibí cartas de las personas diciéndome, esta es la razón por la que pude aprobar mi clase de álgebra, o esta es la razón por la que puedo regresar a la universidad. O mi hijo tiene dislexia y este es el único medio que realmente entiende. Y mi familia reza por ti. Imagínense cómo me sentí. Yo era un analista de fondos de cobertura y no estaba yo de acuerdo, no estaba acostumbrado a que la gente dijera que estaba rezando por mí para que me fuera bien. Continuó creciendo el tráfico. Para el 2009, francamente, tenía yo problemas en centrarme en mi trabajo del día. Esta era la cuarta vez en que estuve a punto de renunciar. En esta ocasión sí lo hice. Y esperaba que alguna fundación o alguien viera que esto era algo que valía la pena invertir en ello. Como muchos empresarios sociales, yo no soy el dueño de la Academia Khan, es una organización no gubernamental sin fines de lucro. Pero después de 9 meses, recibí ciertos recursos, $5, $10, $15 eran la mayoría de las donaciones. También recibí una donación de $10,000. Y Andor era el nombre de quien me dio esa donación. Inmediatamente le envié un correo electrónico agradeciéndole. Y si fuésemos una escuela física, no tendrías un edificio con tu nombre. Ella era del área de San Francisco, era local, y me dijo, debemos reunirnos. Cuando nos reunimos, me dijo, bueno, ¿cómo te sostienes? Si esta es la donación más grande que hayas recibido. Y le dije, bueno, pues no. Ella como que movió la cabeza y después en un mensaje de texto me dijo, te acabo de enviar $100,000 para que puedas sobrevivir. Así es que ese fue un muy buen día para mí. Luego, las cosas empezaron a ponerse un tanto locas. En julio recibí un mensaje de texto de Ann, la misma Ann Doerr, diciéndome que había estado en una conferencia como esta y que Bill Gates estaba en el escenario y que estaba haciendo referencia a lo que yo hacía. Y yo no sabía si era una broma o se lo había dicho alguien equivocadamente, a mí equivocadamente. En Twitter me doy cuenta que es cierto. Las personas estaban enviando mensajes de Twitter al respecto y dije, ¿qué hago ahora? ¿Le llamo? ¿O qué hago? ¿Cuál es la etiqueta a seguir, el protocolo a seguir? Y estaba yo sentado ahí, literalmente en un closet elaborando videos. Literalmente las 2 siguientes semanas fueron extrañas para mí. Recibí una llamada del jefe de personal de Bill Gates y me dijo, Bill es un fanático tuyo y quisiera reunirse contigo si es que tienes tiempo. Y yo estaba viendo mi calendario en ese momento y estaba totalmente en blanco. Y dije, sí, claro, tal vez el miércoles a las 2:45 pueda darme un espacio para poderme reunir con él. Entonces acordamos una fecha. Él decidió apoyarnos, Google también ayudó a apoyarnos. Esto es algo muy reciente, nada más hace un año que esto sucedió. Y con ese apoyo, obviamente, eso permite que yo tenga un ingreso y pueda hacer este trabajo. Pero la mayoría de los recursos han convertido la Academia Khan en lo que nosotros denominamos una escuela virtual que permite educar a cualquier estudiante en cualquier lugar gratuitamente. Lo que vemos aquí en las diapositivas esto es lo que estamos empezando a construir. De hecho, ya construimos bastante de esto. Es una extrapolación de lo que empecé a construir para mis primos. En los vídeos pueden ver cada uno de estos nodos que aprecian aquí. Son módulos de ejercicios. Tantas preguntas como se requieran que pertenezcan a ese concepto. La parte superior es 2 más 2, es lo básico. Cuando lo domina el estudiante, llega a cada uno de estos otros 2 nódulos. Trigonometría, cálculo, y al final, en el transcurso de un año, esperamos que también podamos cubrir química y física. Queremos que esto se extienda para cubrir tanto conocimiento como sea posible. Así es como hemos ido creciendo y esta es nuestra oferta. Parece algo obvio hacer, pero no debemos proceder hasta el siguiente concepto hasta que dominemos ya en el que estemos trabajando. Así aprendemos a hacer las cosas. No podemos manejar un monociclo hasta que no sepamos cómo conducir una bicicleta. Esto es intuitivo. Así es como aprendemos
aprendemos naturalmente en la vida. No, en lugar de tener una cantidad fija para aprender algo y la variable es que también aprendimos, ¿por qué no mantenemos fijo el estándar de que todos deben dominar el conocimiento, ser 100% conocedores de esa área? Y la variable que puede ser diferente es cuánto tiempo nos lleva el dominio de ese conocimiento. Es así como se ve uno de los módulos. Este nos permite entender la intuición de lo que es una derivada. Pueden graficar y elegir las pendientes de las líneas tangentes y las diferentes funciones. Esta siguiente diapositiva es aquella en la que mostramos, una más, aquí es la resta básica. Una vez que los alumnos hacen tantos ejercicios como puedan están ahí las pistas y los pasos a seguir. Los vídeos que vieron antes complementan la información y la mitad del financiamiento de Google es para traducir todo esto a 12 idiomas. El español se liberará pronto. Esto es algo que no solo está disponible en inglés. Cuando empezamos con el financiamiento, pensamos en esta educación de clase mundial en cualquier lugar y en cualquier momento. Y varios vinieron con nosotros y nos dijeron, esto es interesante, ¿qué podrían ustedes hacer en una hora? Y dijimos, bueno, cada estudiante trabajaría a su propia velocidad con un maestro que les asesoraría y no tendría que tener un plan de lecciones o de clase. Y en lugar de que el maestro dé clase todos los días, algunos se aburren y demás, el maestro se va a sentar junto a los alumnos en cualquier momento para poder hacer intervenciones uno a uno, y estuvieron de acuerdo que esta era una buena idea. Realizamos 2 estudios piloto con alumnos de 5º año de primaria, y este es un tablero para cada una de estas clases de 5º año. Y es así lo que se le da a los maestros. Y pueden ver esto. En cada fila hay un estudiante, y es similar a lo que vimos en esa estructura de mapa. Verde quiere decir que el estudiante ya domina el conocimiento. Azul es que están trabajando en él, pero no hay que preocuparse. Rojo significa que el alumno está trabajando en esto, pero está atorado. En lugar de que el maestro dé una conferencia, y el maestro puede ver esto en tiempo real, porque le aparece cuando va deambulando por la clase. ¿Y por qué no sentarse y hacer un tutorial uno a uno con ese alumno en rojo? ¿O por qué no tomar a uno de los alumnos que ya dominaron el conocimiento para que sea el tutor del que está atorado? Así se ayudan entre ellos y podrán aprender el tema mucho más profundamente. Esto lleva a un punto importante. En los Estados Unidos hay gran debate en cuanto a cuál es la relación adecuada entre maestro y alumnos. En menos alumnos, más atención para los alumnos y demás. Pero lo más importante es el qué tanto varía el tiempo que el maestro dedica al alumno. 90% del maestro se dedica a dar conferencia, muy poco tiempo dedica el maestro a dar mentoría y estar sentado junto al alumno. Ahora, 100% del tiempo del maestro es para dar mentoría y guiar y ayudar a los alumnos. Esta es la diferencia. Estamos utilizando la tecnología para que el aula sea más humana. La tecnología permite una mayor interacción y la tecnología permite mejorar el valor, el tiempo tan valioso que pueden pasar el maestro con el alumno. Los maestros no están recibiendo datos arbitrarios. Estos son algunos de los reportes que reciben los maestros para que realmente puedan saber exactamente qué es lo que los alumnos están aprendiendo. Aquí se muestra a problema. Aquí la información es granular, muestra problema por problema. Pueden obtenerse los datos iguales a como los obtienen los maestros, y me parece que hay escuelas en México que han empezado a hacer esto. Este es un reporte que le mostramos a los maestros y tiene una narrativa muy poderosa. Cada línea representa a un alumno en la clase. El eje vertical son el número de módulos completados. En la línea horizontal tenemos el número de alumnos. Hay algunos alumnos que están más avanzados que otros. Estos son los niños listos y estos otros son los niños no tan listos. Por cada niño trabaja su propia velocidad, y aquellos niños que se pensaban que no eran tan listos, si les damos 2, 3 semanas, varios meses, a lo mejor se convierten en los mejores de la clase. El mismo niño que se pensaba que era lento o que estaba en una situación de remediación, después de 2 meses puede ser el mejor. Y esto continúa cambiando continuamente. La energía en estas aulas es impresionante y les voy a mostrar rápidamente un video. De Mountain View, California, tenemos una historia que narrarles. What
¿Qué es lo que hace que aplaudan y griten los niños de quinto año de primaria? Me gusta muchísimo esto. Estos niños están aprendiendo con la ayuda de la Academia de Khan, una escuela en línea. Lo hiciste muy bien, buen trabajo. Los vídeos que son interactivos y divertidos, explicando conceptos difíciles de manera como si fuera una conversación. Y de hecho es una historia interesante lo que hizo esta reportera. Ese es el nivel de energía en el aula. Las clases de séptimo grado, estas son clases de remediación de matemáticas. Para los chicos que tienen problemas con matemáticas en 2010, estaban con nivel de primaria y muy pocos después tenían buen nivel. Después de 6 meses duplicamos el número de niños que tenían buenas clases. Son los niños que son lentos y tienen problemas. Después de 6 meses, 60% de estos niños se consideraban avanzados. El sistema decía que eran lentos y con nuestro sistema no solo habían puesto a la par, sino sobrepasado a sus pares. ¿Qué tanto potencial existe en el mundo si es que tan solo damos a las personas las herramientas para que realmente puedan hacer las cosas? Soy Mark Albenstrike. Siempre fui un estudiante de 6. Fue bastante lento en la escuela. Creo que nunca tuve una calificación por arriba de 8.5, 9. Pensé que lo único que podía yo hacer bien en la universidad era estudiar música. Obtuve un título de música en saxofón. Pero siempre sentí que lo obtuve porque era terrible en todo lo demás. Era muy malo. Trabajé como saxofonista durante varios años, pero en realidad lo que quería hacer era la ingeniería electrónica. Entonces fui a YouTube, hice una búsqueda de cambiar de identidad y lo primero que apareció fueron estas Khan Academy. Y bueno, vi todos los vídeos en el catálogo y vi todo lo que estaba disponible en física, electrónica y en las matemáticas, la división con decimales y las restas, pidiendo prestado. Vi muchos de estos vídeos. Para el 2007 hice esto. En el otoño del 2010 di un salto de fe y decidí regresar a la escuela, a la Universidad de Temple, y obtuve mi licenciatura como ingeniero en electrónica. Creo que nunca había tenido una calificación por arriba de 8 en matemáticas. Siempre había yo sido una estudiante de 6 y este año, de la Universidad del Primero, tuve un GPA de 4.0 durante todo el año. Calificaciones perfectas en mis exámenes finales de cálculo y también en mis exámenes finales de química. Cálculo, química, cálculo 1 y 2 y química, tuve un promedio por arriba del 100%. Todo eso gracias a los vídeos de la Academia Khan, donde gracias a que escuché el mismo concepto durante 20 o 30 veces. Y no hay tutor en el mundo que se siente junto a mí y me pueda repetir lo mismo una y otra y otra y otra vez, 30 veces, sin ponerse un tanto a establecer un juicio o rechazando y pensando que, bueno, esta persona debe darse por vencido porque nunca va a captar el concepto. Y gracias a que pude ver todos estos vídeos y quiero agradecer el efecto que esto ha tenido en mi vida, es impresionante y está creciendo exponencialmente y así será para los próximos 20 a 30 años. Desde el fondo de mi corazón, muchísimas gracias. Muchas gracias. Mi nombre es Robert Kurzban y hoy quiero compartir con ustedes una pregunta que he tenido conmigo y tal vez ustedes también la hayan albergado. ¿Por qué es que todos los demás parecen ser tan hipócritas? Mi interés en esta interrogante no es la pregunta misma, sino porque hace surgir otra pregunta. David Eagleman hizo referencia a esto en sus comentarios. La pregunta se refiere a la mente humana. ¿Cómo es que somos tan listos
y estamos hechos de carbono, hidrógeno, oxígeno, proteínas y qué sé yo qué más. Sin embargo, eso no es nada listo ni inteligente. ¿Cómo es que tenemos todas estas proteínas y sustancias químicas creando algo tan increíble, dadas los actos de la mente, todas las relaciones sociales, los sentidos y las emociones que hemos escuchado referir esta mañana? Lo primero que quiero hacer es hablar de cómo puede esto trabajar. La idea de que de alguna manera hay una pequeña parte de nosotros inteligente y hay cierta tontería y hay pequeñas partes de nosotros de que nos llevan a trabajar arduamente, como observar este programa, porque el problema de brindar explicaciones como esta es que ahora tenemos que explicar cómo es que funciona todo esto. Así pues, tenemos un problema infinito que solo puede resolverse con una respuesta muy diferente. Me parece que el mejor lugar para buscar esta respuesta es algo que todos ustedes tienen, que es uno de estos, un teléfono inteligente. Y si se preguntan por qué llamamos inteligentes a los teléfonos, la respuesta no es porque sean muy buenos para hacer llamadas telefónicas. Se llaman teléfonos, no son más inteligentes que los teléfonos de nuestra casa y los que teníamos hace 10 o 30 años. Lo que les hace inteligentes a los teléfonos hoy en día es que contienen estas aplicaciones especializadas. Quiero sugerirles hoy que tal vez esta sea una muy buena manera de pensar en la mente humana también. Lo que hace que la mente humana sea lista o inteligente es que conjuntamos diferentes aplicaciones especializadas, aunque como biólogos no las llamamos aplicaciones, sino adaptaciones o mecanismos, incluyendo muchísimos diferentes elementos. Por ejemplo, tenemos los sentidos ahí dentro, el sistema visual, por ejemplo. También tenemos mecanismos para indicarnos qué tipo de alimentos consumir. Tenemos sistemas diseñados para aprender idiomas y reproducir idiomas. Tenemos sistemas diseñados para realizar actividades sociales como entender lo que otras personas piensan. Mecanismos diseñados también para dilucidar lo que otras personas piensan y luego manipularles en lo que pensamos que ellos piensan. Contamos con mecanismos en la cabeza para detectar las inconsistencias de los otros, sistemas que nos permiten dar beneficio a aquellos relacionados o cercanos a nosotros, que son los mecanismos selectos para las personas queridas. Una vez que se tiene esta idea de que la mente está constituida por diferentes partes, es fácil entender que las diferentes partes de la mente pueden contradecirse. Regresemos a algunas ilusiones ópticas, ayer las vieron, echemos un vistazo al cuadro A y al cuadro B. Vean que parecen ser muy diferentes en cuanto a forma. Pero tomemos esos dos cuadros y pongámoslos a un lado para llevarlos al cuadro del centro. No estoy cambiando su forma al moverles, pero pueden ver que de hecho son del mismo tono. Tenemos la creencia en el cerebro de que tienen el mismo tono, sin embargo, nuestra aplicación de percepción cree que los tonos de esos cuadros son diferentes. Y de igual manera podemos tener dos creencias que están en conflicto sobre una misma cosa. Esto se debe a que la mente está constituida por todos estos diferentes elementos o partes. Esto tiene implicaciones profundas en la psicología. Particularmente, una de las cosas que esto nos indica es que pueden estar ocurriendo muchas cosas en el cerebro, lo que estamos viendo aquí a la izquierda de esta imagen, y muchas cosas que sabemos, tanto ustedes como yo, que hemos experimentado ustedes y yo. Esas dos cosas pueden ser muy diferentes. ¿Implica esto decir que pueden existir muchas cosas que están teniendo lugar en su cerebro, que les dicen cómo comportarse y demás, que no ocurren conscientemente? ¿Cómo es que esto se intersecta con la idea sobre la hipocresía con la que inicié? Bueno, debe quedar claro que si tenemos inconsistencias a lo largo del nivel de la visión, podemos tener inconsistencias también en el resto de los sistemas de aplicaciones que tenemos. Para tomar un ejemplo aleatorio, tenemos aquí el sistema de juicio moral. Una persona que en sus relaciones públicas le dice a todo el mundo las drogas son malas, debemos prohibirlas, asegurarnos que las personas que las consumen o las venden reciban castigo. Como dijo Steve Levitt, debemos castigar a las personas que compran y venden órganos, también debemos castigar a las personas que compran y venden este tipo de planta que tiene efectos psicoquímicos interesantes, según se me ha dicho.
Tenemos un sistema muy elaborado para decir qué es lo que está muy mal, muy mal, muy mal, y ese sistema moralista. Lo que es importante es que tenemos todo un otro conjunto de sistemas en la cabeza que guían nuestra conducta. Todos queremos hacer muchas cosas diferentes, aun cuando previamente hemos anunciado ante el mundo que esas cosas son muy malas y las personas deben recibir castigo por realizarlas. Aún en esa misma cabeza, es muy fácil tener a un individuo que en cierto momento le dice al mundo que es malo consumir drogas y por otro lado piensan que cuando no se les observa tiene conductas opuestas y es por ello que hay inconsistencias. Claro que las inconsistencias pueden ser más sutiles. Por ejemplo, puede pensarse que una persona que emite un juicio moralista y dice que las personas no deben hacer X, Y o Z porque es peligroso y luego cuando se les pregunta si eso que ellos hacen es peligroso y debe prohibirse, dicen no, eso es diferente. Así es que tenemos estas inconsistencias en las posiciones o posturas morales que tienen mucho que ver con el que nosotros vamos por ahí por el mundo utilizando nuestros sistemas moralistas para imponer coerción y evitar que las demás hagan ciertas cosas, mientras que nuestros sistemas de conducta nos llevan a realizar exactamente ese tipo de actividades y lograr así las metas que nos hayamos puesto. Claro que esto no es algo que necesariamente desconozcamos. Lo vemos en nuestros discursos políticos y lo vemos también en las calles. Tal vez no vean claro, pero esta es una calcomanía, que es una manera en que una persona le dice al mundo que esto es algo muy malo que no hay que hacer, que es conducir con el teléfono, mientras que su vecino al lado está hablando por teléfono mientras conduce. La hipocresía está presente. Pensamos que los políticos son más hipócritas que el resto y tal vez sea cierto, no quiero excusarles, pero quiero pedirles que tengan en mente que los políticos están en una postura chistosa de decir qué es lo que piensan, qué es lo que es bueno y qué está malo y se están sometidos a escrutinio. ¿Qué pasa si a alguien les siguiese durante todo un día, una semana o todo un año registrando todo lo que ustedes condenan moralmente con su sistema moralista y registrando todo lo que ustedes hacen? Piensen qué tan consistentes o qué tan inconsistentes resultarán ser. Mi punto es que la hipocresía es ubicua y me parece que se debe a la naturaleza de la mente humana, que está constituida por todos estos diferentes elementos. La respuesta a la fácil pregunta de por qué todos los demás son hipócritas, en parte se debe a la pregunta más difícil de responder, que es cómo es que la mente se volvió tan inteligente. Tiene que ver esto con el hecho de que que tenemos este compuesto de diferentes elementos y eso es lo que representa lo que hacemos, los sistemas emocionales de los que hemos escuchado hablar en el transcurso de este evento. La última pregunta entonces es, ¿por qué es que tiende uno a pensar que son los demás los hipócritas y no nosotros mismos? La respuesta relativamente breve es que tan pronto como uno se da cuenta de cierta inconsistencia en nuestras propias conductas, estamos en riesgo de que los demás lo noten. La mejor manera de evitar ser identificados como una persona con conductas inconsistentes es evitar que se nos señale. Y esto crea una simetría muy interesante. Rápidamente identificamos las inconsistencias en los demás y, sin embargo, estamos diseñados para no identificar nuestras propias inconsistencias. En realidad, esto es por lo que pensamos que los demás son los hipócritas. Y con ello quiero agradecerles su atención este día. La agradezco muchísimo. Señoras y señores, espero que hayan gozado, que los haya entretenido la Ciudad de las Ideas. Por supuesto, recuerden que esto se debe sobre todo gracias a Puebla, este hermosísimo estado que apuesta por el conocimiento, que apuesta por las ideas, que transforma la mente humana. Y claro, al gran socio de Poder Cívico, y que gracias a ellos existe este proyecto, es Grupo Salinas y por supuesto Proyecto 40. The Magic of If, la magia del sí. ¿Y qué tal sí? Quédese con nosotros y quédese en Proyecto 40. Muchas gracias.